¿Qué tal? Saludos, continúo acá con la historia de Juan de Hierro, Iron John the Rare Light, una nueva visión de la masculinidad. He compartido ya varios episodios con los 5 primeros capítulos, que si tú eres varón, tienes un hijo varón, un sobrino, te va a servir mucho, ¿no? Sobre todo en esta época, así que te recomiendo que escuches los episodios anteriores para que puedas entender lo que vamos a compartir acá también. Bueno, acá ya voy a compartir el sexto capítulo titulado Resucitar a los guerreros interiores. Así que bueno, empecemos. El guerrero sacro o eterno. En su libro, The Old Enemy, Satan and the Combat Myth, de Neil Forsyth, aporta una gran cantidad de material mitológico sobre el guerrero eterno. El guerrero material, se trate de Roland, de Juana de Arco o de Patton, ama el campo de batalla. El campo que ama el guerrero santo es el del bien y el del mal, donde las fuerzas de la oscuridad se enfrentan a las fuerzas de la luz. Los textos antiguos, como el Ramayana, tienen muchas más descripciones de estas batallas intangibles e invisibles que de los campos de batalla en los que los seres humanos viven y mueren. En la época de Marduk, Tiamat, el nombre del enemigo de Marduk en lengua babilonia sugiere las fuerzas caóticas del océano. En términos mitológicos, el caos y el mal están relacionados entre sí. El caos de Tiamat tiene un matiz femenino y el caos de Umbaba, el gigante babilonio, un matiz masculino. Los textos cristianos llaman Satán a todas las fuerzas del caos, dándoles, por tanto, un matiz masculino. Así, para los cristianos, la batalla santa enfrenta a los dos hermanos, Cristo y Satán. Milton, que en vida encarnó muchas de las cualidades del guerrero exterior, perdió la vista luchando con las palabras contra la gente que quería recuperar el poder tras la ejecución de Carlos I. En el paraíso perdido imaginó la condición guerrera eterna. Amaba el campo de batalla del bien y del mal, tanto como Patton amaba las batallas de infantería en África del Norte. Los antiguos persas crearon el campo de batalla divino más elaborado, en el que Ahura Mazda, cuyo apellido aún adorna algunas bombillas, lucha como guerrero de la luz y Ahriman, el espíritu destructivo, lucha como guerrero de la oscuridad. En el judaísmo, Yahvé es el guerrero de la luz y Satán es el guerrero de la oscuridad. El autor de Job sugiere que Yahvé tiene un lado oscuro. Cuando Yahvé destruye la salud y la familia de Job, este vislumbra el lado temible y monstruoso de Dios. En palabras de Neil Forsyth, la batalla eterna, pues, puede ser una guerra entre Dios y su enemigo, o entre los dos lados de Dios. Como seres humanos sentimos estas guerras en nuestro interior. Dijo Antonio Machado, todo hombre tiene dos batallas que pelear. En sueños lucha con Dios y despierto con el mar. Un rey y una reina sagrados viven en el reino luminoso, cerca de Dionisio y de Jesús, pero allí también vive el guerrero sacro, defendido en el interior del universo. Esta batalla contra el caos, contra el mar, contra gigantes codiciosos, contra la Gran Madre, contra el Gran Padre Titán, contra los enanos, los demonios y todos los enemigos de Dios, nunca termina. El judaísmo adoptó como Dios un Dios guerrero en lugar de un Dios rey, y todos hemos heredado del judeocristianismo la rigidez de músculos y el pecho acorazado del guerrero que lucha eternamente. El guerrero santo tiene un lado benéfico y un lado envenenado. No ha de sorprendernos, pues, que los guerreros materiales tengan también un lado santo y otro torcido. Un hombre es un guerrero abnegado que lucha por una causa superior a sí mismo. Otro hombre es un soldado desquiciado que viola, saquea, asesina, sin motivo o lanza napalm sobre aldeas enteras.
Un guerrero santo nos invade desde el espacio eterno como una energía huracanada, como una fuerza tempestuosa. La fuerza del guerrero, alimentada de energía eléctrica o magnética, se mueve detrás del velo de la carne y altera los estados de ánimo y los impulsos. Brilla a través de la pantalla de la piel y de los huesos, pone el cuerpo a su servicio. Toda fuerza huracanada, se trate de un hombre primitivo, de un guerrero o de un rey, puede ser imaginada como una garra que atraviesa la pared y se lleva al bebé humano. La garra invasora es peligrosa, pero gracias a la garra, el ser humano vive por instantes en otro mundo. El antiguo guerrero vikingo que enloqueció, por ejemplo, emprendió un viaje al otro mundo, del que luego regresó. Decenas de historias del folclore norte-europeo refieren esta experiencia. Un guerrero experimentado se queda un día dormido en su silla, dentro de la casa. En ese preciso instante, en el campo de batalla, aparece un enorme oso que ataca y lucha contra el enemigo. Si el oso recibe una herida en su pata derecha, el hombre, al despertar exhausto y confuso, encontrará una herida en su mano derecha. Cuando está bien entrenado, el guerrero material puede atravesar una puerta y encontrar, en la siguiente habitación, el guerrero febril y tenebroso. La literatura menciona a guerreros celtas y vikingos que se adentraron demasiado en ese mundo, siguiendo a la mano con garras, y los hombres y las mujeres los calmaban y les ayudaban a volver a entrar en contacto con la comunidad humana. Nosotros dejamos que nuestros guerreros enloquezcan y luego los marginamos. Cabe decir, pues, que se ha perdido el conocimiento de lo que es el estado de guerra y de cómo enfrentarse a su lado oscuro y admirar su lado positivo. Al mismo tiempo, el guerrero mismo, o la imagen que tenemos de él, se ha desmoronado en los tres mundos. Lo que Milton quería en realidad, tal como señala Blake, es que triunfara Satán. Para los antiguos mitólogos, el anhelo de Milton es una profunda traición. Nosotros, y Milton, nos hacemos una idea romántica del caos. Como gente industrial, tal vez confiamos secretamente en que el caos se instituya y desentumezca nuestras vidas, tan rígidamente estratificadas. La India continúa regocijándose con las victorias de Krishna sobre los gigantes y los demonios, y en Bali los adoradores siguen representando a diario escenas fantásticas vividas de la batalla entre los principios del bien y los principios del mal, así como de la victoria del bien en el Ramayana. Pero no estamos convencidos de querer que triunfe Krishna y preferimos Woody Allen al Ramayana. Pretendemos enfrentarnos a los enemigos de Dios con un poco de humor y un aprobado en conducta. La falta de imaginación nos impide ver qué es el caos, y la reciente historia de Irán demuestra que un fundamentalismo sin sentido del humor no sustituirá la falta de imaginación. En el mundo musulmán, la guerra santa se ha reducido a una guerra entre Irán e Irak, del mismo modo que nuestro febril placer imaginativo en las guerras de la imaginación en tiempos de Arturo se ha concretado en la Guerra Fría. Cuando el guerrero santo cae, arrastra a los guerreros de los otros dos lugares en su caída. La tradición caballeresca, que vio su auge en los siglos XI y XII, intentó, nutriéndose de las fuentes árabes y persas, sostener el ideal de guerrero en la vida cultivada, incorporándole cualidades como la elegancia, la compasión, el sacrificio y el pensamiento solidario. En Italia, en fecha tan tardía como el siglo XVIII, el lenguaje del guerrero contenía imágenes del amante. El estudiante y maestro de Aikido, Terry Dobson, que a tantos de nosotros enseñó las bondades del guerrero, refiere estas palabras pronunciadas en 1465 por el caballero francés Jean de Breuil. La guerra es una cosa alegre, en la guerra ama uno a los demás. Cuando vemos que nuestra causa vence y que los nuestros combaten bien,
Se nos llenan los ojos de lágrimas. Una dulce alegría y emoción inundan el corazón al ver la valentía y la lealtad con que unos se ayudan a los otros. Y cuando uno ve al enemigo exponerse bravamente al peligro con el fin de cumplir y realizar el mandato de nuestro Creador, entonces formula el propósito de ayudarle y de morir o vivir con él y no abandonarle a causa de ningún amor. Es tal la alegre serenidad que nos invade que quien no la haya experimentado no es capaz de describirla. ¿Crees que alguien que esto siente puede temerle a la muerte? Ni por asomo. Está tan fortalecido, tan encantado, que no sabe dónde está. En verdad, no le teme a nada en el mundo. Aquí vemos confundirse el amante y el guerrero. Por esa confusión casi ha desaparecido. El guerrero material se desintegró en el soldado con la llegada de la guerra mecanizada. Algunas personas creen que el guerrero consciente y sus ideales murieron con las últimas batallas de la Guerra Civil Americana, que fueron una carnicería. Consciente de ello, el general Grant prefirió refugiarse en el alcohol. En Ypres, en 1915, 100.000 jóvenes murieron en un solo día sin ver a los que sobre ellos descargaron la metralla. Sea lo que sea que quedó del guerrero, desapareció con los bombardeos masivos de Dresde, las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los bombardeos de los B-52 sobre los arrozales de Vietnam. Con su destrucción mecánica y cruel, las guerras de hoy han hecho que el ardor de la agresión parezca vergonzoso. Ares no está presente en los campos de batalla de nuestros días. Los veteranos de Vietnam recibieron heridas espirituales porque fueron a la batalla con la convicción de servir a un Dios guerrero y salieron de ella sin Dios. Las mujeres odian la guerra, se ha dicho a menudo, pero aman al guerrero. Esto ha dejado de ser cierto. La mayoría de las mujeres occidentales no ve ninguna razón para hacer distinción alguna entre el guerrero y el soldado, o entre el soldado y el asesino. Fue la locura asociada al guerrero durante la última gran guerra la que destruyó el fundamento mismo de la cultura, de cuya conservación antaño se encargaba el guerrero. Las mujeres de otros países lo entienden de manera distinta. Una mujer de Kiev, cuya generación vivió durante años sin hombres de su edad, me dijo: todos los jóvenes que sobrevivieron a la batalla de Kiev fueron a defender Moscú. Ni uno solo volvió. Y continuaba: sé que las mujeres de Estados Unidos reprochan a los hombres su agresividad. Nosotras no sentimos lo mismo. Si nuestros hombres no hubiesen estado tan llenos de agresividad, Moscú estaría ahora ocupada por los alemanes. La cuestión de la agresividad se ve de manera distinta desde la óptica del que ha sido invadido. Todos podemos añadir más detalles al relato que he hecho sobre la degeneración del guerrero en el soldado y del soldado en asesino. Pero es importante tener en cuenta el resultado. El guerrero disciplinado, relegado a un tercer plano por la guerra mecanizada, menospreciado y desamparado por la cultura de la alta tecnología, está desapareciendo en el varón americano. La desaparición del guerrero favorece la destrucción de la sociedad civilizada. Un hombre que no puede defender su propio espacio, tampoco puede defender a las mujeres y a los niños. Los guerreros envenenados, llamados capos de la droga, recluían en primer lugar muchachos sin Dios, sin espíritu de lucha. Y todo se mueve con enorme rapidez. Las carnicerías de 1915 acaban con el guerrero disciplinado o exterior, y 30 años después, los guerreros que hay en el interior de los varones occidentales empiezan a debilitarse. El doble debilitamiento nos destruye la estrecha relación entre el mundo exterior y el mundo interior.
nos hace reparar en la gravedad de los acontecimientos históricos. Nuestra historia se remonta a un tiempo en que el guerrero aún era respetado. Veamos ahora cómo introduce el narrador al guerrero. Y bueno, en el próximo episodio continuaremos compartiendo el cuento en el campo de batalla.